Muy bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy, así que pongan atención y vamos rápidamente con nuestra sesión de aprendizaje correspondiente al día de hoy. Y hoy nos toca entonces tratar el tema el verso y su medida. Todos conocemos y sabemos que es un verso, es la unidad en la que se divide un poema, ¿verdad? En la que se divide una estrofa y el conjunto de versos forman una estrofa. Entonces, en ese sentido, en esa vista, vamos a hablar acerca de las licencias poéticas, que son los permisos que tienen los poetas o que utilizan los poetas para, en este caso, determinar el número exacto de sílabas métricas de cada una de sus composiciones, ya sea para un cuarteto, un terceto, o de repente un sexteto, una quintilla o un soneto. Así es que entonces hoy vamos a tratar sobre ese tema muy importante e interesante en esta clase. Rápidamente nos vamos con la primera licencia poética que utilizan, en este caso, nuestros compositores. Vamos con la sinalefa. ¿Qué es esta licencia poética? Pues lo vamos a conocer a continuación. Exacto, la licencia poética, la sinalefa, es la unión de la última vocal de una palabra con la vocal inicial de la palabra que la sigue. Esto permite entonces que se forme una sola sílaba. En este caso, entonces podemos determinar de que la sinalefa sirve para, en este caso, disminuir las sílabas métricas de un verso. Tenemos ahí el primer verso. Llevarte yo a razón de mi camino, que tiene 11 sílabas métricas del poema El Canto, y vamos a determinar cómo es que se llegó a esa cantidad de sílabas métricas. Automáticamente nos percatamos en las sílabas que están de rojo, ¿verdad? La que tenemos aquí, las sílabas que están de rojo, la sílaba yo termina en vocal y la siguiente empieza con vocal. Entonces, esta licencia poética me permite hacer que esas dos sílabas se convierten en una sola, porque me permite, o la licencia me dice que si una sílaba termina en vocal y la otra empieza en vocal, pues yo tengo la licencia de hacer que esta se convierta en una sola sílaba. Y por ende tenemos 11 sílabas métricas, entonces utilizando la sinalefa. Otro ejemplo en el siguiente verso, seguirte hasta los fines de mi ocaso. Igual tiene 11 sílabas métricas. Y nos percatamos igual en las sílabas que están de rojo, especialmente aquí donde tenemos la sílaba T y la siguiente as. En la sinalefa, cuando hay una H intermedia, no impide la formación de la misma. Es decir, la H no impide la formación de la sinalefa y por ende esto se convierte en una sola sílaba, porque la H es considerada como muda o que carece de sonido. Muy bien, igual ocurre en esta sílaba mi y la sílaba o. La sílaba mi termina en vocal y la siguiente que lo sigue empieza con vocal y por ende me da la facultad o la licencia de que yo pueda decidir convertirle a una sola sílaba y por ende tener 11 sílabas métricas. Y así en este caso entonces estamos aplicando la famosa sinalefa. Muy bien. Rápidamente seguimos con demás licencias poéticas que tenemos para ustedes. Y a continuación vamos a hablar acerca del hiato. En el hiato no hay formación de diptongo, pues son dos vocales fuertes o abiertas que lo impiden. En otras palabras, hay dos vocales que deben separarse. Todos sabemos de que las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las débiles o cerradas son la I y también la U. Entonces en el hiato es cuando estas dos vocales, en este caso las abiertas, se van a separar formando sílabas diferentes y también en este caso aumentando las sílabas métricas. Tenemos el siguiente ejemplo, el verso del poema Amor. Deja, amor, sea canto el triste aullido. Tiene 11 sílabas métricas, entonces este verso. Y automáticamente nos percatamos y nos damos cuenta de que en la sílaba, a ver, vamos a ver, en la sílaba C y en la palabra sea, de la palabra sea se han dividido en dos sílabas, porque tenemos dos vocales abiertas, que es la E y la A. Entonces, cuando yo tengo dos vocales consecutivas abiertas, la secuencia de vocales abiertas, me da la licencia de separarlas y formar el hiato. Entonces, esto me permite tener una sílaba métrica más, el cual también
en efecto, me va a permitir tener 11 sílabas métricas para yo obtener un verso en decasílabo. En el siguiente ejemplo, que aves canten a rosas en un coro, tiene también 11 sílabas métricas, pero ahí no encontramos diptongo. Pero sí encontramos otra, la figura, o en este caso la licencia poética que hemos hablado anteriormente, la sinalefa. Si nos damos cuenta, automáticamente en esta parte tenemos que y a, ¿cierto? La sílaba que termina en vocal y la a, obviamente la siguiente sílaba empieza en vocal, acá se ha formado una sola. Es por eso que, entonces aquí hemos utilizado la sinalefa. Muy bien. Avanzamos con la siguiente licencia poética que vamos a estudiar el día de hoy. Es la diéresis, la famosa diéresis. ¿En qué consiste la famosa diéresis? Es la separación de dos vocales que forman diptongo. Se nota con un signo encima de la vocal que son dos puntos. Ya, entonces vamos con un ejemplo. En este poema Voces Nocturnas vamos a determinar entonces la diéresis que ha utilizado el poeta. Vamos con el verso que dice: en inmensos ruidos muere mi alma. Entonces el poeta, en este caso, ha utilizado la diéresis. La diéresis se utiliza para disolver o separar un diptongo. Así es simple o así fácil. Sabemos que un diptongo está formado por dos vocales cerradas, una vocal abierta o una vocal cerrada, o una vocal cerrada y una vocal abierta. Entonces la diéresis me va a permitir disolver, o en este caso separar un diptongo. Cosa anormal en lo que respecta a las sílabas, en las sílabas gramaticales, ¿cierto? En las sílabas gramaticales no se puede disolver un diptongo, pero en las sílabas métricas sí el poeta se da esa licencia o ese permiso porque forma parte de, en este caso, las licencias poéticas que tiene para hacerlo. Nos ubicamos aquí en la palabra ruidos, ¿no es cierto? En la sílaba rui hay un diptongo, pero con la licencia de la diéresis coloco los dos puntitos en la U y automáticamente se separa de la I, obteniendo una sílaba métrica más que me permite, en este caso, tener un verso en decasílabo. Entonces, eso es la diéresis. Que quede bien claro, entonces la diéresis es la separación o disolución del diptongo. Muy bien, cosa que hay que también tener en cuenta es que las sílabas gramaticales son diferentes a las sílabas, en este caso, sílabas métricas. Las sílabas gramaticales se separan de acuerdo a las reglas generales. Así que, mientras que las licencias poéticas son licencias particulares que utiliza el poeta para lograr, en este caso, llegar a tener una cantidad determinada de sílabas métricas. Seguimos con la siguiente licencia poética y ahora nos toca hablar de la sinéresis. ¿Qué es la sinéresis? A ver, es la unión forzada de vocales que pertenecen a sílabas distintas. Se nota con este signo. En este caso, entonces es la unión de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas y también se denota con dos puntitos que van encima de las vocales. Vamos con el ejemplo del poema Voces Nocturnas. Hemos escogido dos versos. Guardaré el sueño hasta mañana. Tiene 11 sílabas métricas. Acá no encontramos sinéresis, pero en el siguiente verso, iré a quedarme donde cae el rocío. En este caso, encontramos una sinéresis. ¿Qué es la sinéresis? Decíamos de que es la unión de dos vocales, es la unión forzada, o sea, de manera que en este caso, por ejemplo, ahí deberían formar hiato, pero en este caso el poeta utiliza la sinéresis y forzosamente une estas dos vocales abiertas que tenemos aquí, que están de color rojo. Como ustedes lo pueden apreciar, cae es una palabra que debe de separarse, pero como la licencia permite al poeta de unir estas dos vocales cerradas que se pronuncian en sílabas diferentes, se produce la sinéresis, donde se coloca dos puntos, en este caso encima de la E. Y esto permite al poeta tener 11 sílabas métricas. Entonces, en resumen, la sinéresis es la unión de dos vocales que se pronuncian en sílabas diferentes, especialmente de vocales abiertas, ¿cierto? Vocales abiertas
que deben de separarse en sílabas diferentes, se unen para formar la sinéresis. Avanzamos y ahora nos encontramos con la siguiente licencia poética, que es la dialefa. ¿Qué es la dialefa? La dialefa se refiere a no hacer sinalefa, así de simple. ¿Qué hemos dicho en la sinalefa? En la sinalefa hemos dicho de que cuando una sílaba termina en vocal y la otra comienza en vocal, se deben de unir. El poeta tiene la licencia de unirlo, pero en la dialefa el poeta se toma la licencia de no hacerlo. Entonces a eso se llama dialefa. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces con el ejemplo. Ejemplo del poema El Canto, hemos extraído dos versos. Ayúdame a armar mi propio sino, o sea, mi propio destino. La palabra sino es un sustantivo que significa destino. Tiene 11 sílabas métricas. Exacto. Aquí tenemos ya separadas en sílabas métricas y rápidamente nos ubicamos en la sílaba me y a. ¿Cierto? En la sinalefa se debieran unir estas dos, pero como no aplico la sinalefa, quiero aplicar la dialefa. Por ende, aquí forma entonces sílabas diferentes la me y la a. En este caso, me va a servir para yo llegar a tener 11 sílabas métricas. ¿Cierto? Acá he aplicado la dialefa, pero aquí he aplicado la sinalefa, si nos damos cuenta, ¿no es cierto? Aquí sí se ha hecho una sola sílaba, pero aquí no. Entonces aquí se ha utilizado la dialefa, que consiste en no utilizar o no aplicar la sinalefa. Siguiente verso: por saberte agitarme, huir a ratos. Entonces eso es el segundo verso. Y de igual forma tenemos ya descompuestas en sílabas métricas la sílaba me y la sílaba huir, ¿verdad? La sílaba huir. En este caso la H decíamos anteriormente de que no impide para formar la sinalefa, no impedía, obviamente. Y aquí el poeta no ha hecho sinalefa, porque se ha tomado la licencia de hacer la dialefa. ¿Ok? Si aquí el poeta hubiera querido hacer sinalefa, pues no hubiese llegado a las 11 sílabas métricas, hubiese tenido 10. Pero como el poeta quiere que ambos versos tengan 11 sílabas métricas o tener dos versos en decasílabos en este caso, ha utilizado la dialefa, que consiste en no utilizar la sinalefa o no hacer la sinalefa. También es importante la ley de los acentos finales, que consiste en determinar si una palabra es aguda, grave o esdrújula en este caso. Cuando una palabra es grave, cuando tengo una palabra grave, que es la última palabra de un verso, cuando tengo un verso que termine en una palabra aguda, se va a agregar una sílaba métrica más. En el ejemplo dice: se hace camino al andar. Tiene 7 sílabas métricas, pero como andar es una palabra aguda, se ha agregado uno más y tenemos un verso octosílabo. Igual aquí vemos qué figura se ha empleado, qué licencia poética, la sinalefa. ¿Qué licencia poética se ha aplicado aquí? La sinalefa. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos cuando nuestro verso termina en una palabra grave? Se queda tal y como está, no se agrega absolutamente nada. Entonces, cuando mi verso termina en una palabra grave, no se agrega ni se quita nada, se queda tal y como está. Cuando mi verso termina en una palabra esdrújula, se resta una sílaba menos. Caso que tenemos aquí, ¿cierto? En el siguiente verso, que dice: asomaba a sus ojos una lágrima. Tiene 12 sílabas métricas, pero como la palabra lágrima es esdrújula, se quita uno y se queda entonces en 11 y tenemos un verso en decasílabo. Esas son las leyes de los acentos finales, que es muy importante conocerlo para determinar el número exacto de las sílabas métricas. Rima y ritmo. Todos sabemos qué es la rima. La rima es la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada de los versos, ¿cierto? Entonces, eso es la rima. Ejemplo. Los átomos de oro que arrastran el torbellino. La sílaba acentuada, la última sílaba acentuada es i, ¿no es cierto? Torbellí, i, no.
Y tenemos también en camino, camino. Entonces ahí está la coincidencia de sonidos en lo que respecta a la rima. Y están señaladas, las rimas se señala con letras del alfabeto. En este caso están señaladas con la letra A, ¿cierto? Porque son versos de arte mayor. Tenemos otro ejemplo. Igual, ahí tenemos son las tardes de zafiro que idealiza el plenilunio. Hermosas tardes de junio, de hálito como un suspiro. Vemos ahí la repetición o la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada. En zafiro con suspiro, los que están de rojo, los que están de rojo, ¿verdad? Los que están de rojo. Tenemos aquí entonces iro, iro, uño, uño. Están señaladas con letras minúsculas porque son versos de arte menor. Los versos de arte mayor se señalan con mayúscula y los versos de arte menor con minúscula. Repito, los versos de arte mayor se indican con mayúscula y los versos de arte menor con minúscula. Ya estaremos hablando más adelante qué son los versos de arte mayor y los versos de arte menor. Avanzamos y vamos ahora con las clases de rimas. Tenemos la rima perfecta o consonante, es cuando tenemos al final de la última vocal acentuada la coincidencia de vocales y consonantes. Tenemos ahí una estrofa. Un oso con que la vida ganaba un piamontés, la no muy bien aprendida, danza ensayaba en 2 pies. Nos damos cuenta de las rimas que están en celeste y que están de color rojo, ¿verdad? En este caso, las rimas de color celeste y tanto de color rojo, en este caso, y vida y aprendida, riman tanto consonantes como vocales, igual piamontés y pies, por lo tanto, decimos entonces de que se trata de rima consonante. Vamos ahora con la siguiente clase de rima, que es la rima sonante, que es la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada, pero solamente coinciden las vocales, más no las consonantes. Es por eso que se llama rima asonante. Ahí tenemos en aviso, en salido y 5, ¿verdad? Entonces, solamente coinciden las vocales. Es por eso que en este caso se determina o se denomina rima asonante. Y contra todo pronóstico llegamos a la rima blanca o libre. Es cuando no tiene rima. Contrario a su nombre, no tiene rima. O sea, no debería llamarse rima blanca o libre. Debería no tener nombre. Simplemente verso libre. Pero lo han puesto rima blanca o libre a pesar de que no tiene rima. Ahí tenemos el ejemplo donde observamos de que no hay ningún tipo de rima. Ahora vamos con el ritmo. Muy bien, el ritmo es la distribución regular de las sílabas acentuadas a lo largo, en este caso, de los versos, el cual tiene la finalidad de darle musicalidad, de darle armonía a los versos. Entonces el ritmo se ubica ya sea al inicio, intermedio, se puede ubicar al inicio, intermedio y al final de los versos. Ese es el ritmo, el cual va a tener la finalidad de darle un tipo de entonación, un tipo de armonía, como su propio nombre dice, ritmo, le va a dar musicalidad. Ejemplo, ahí tenemos caminar muy lejos, ¿cierto? A partir de la última vocal acentuada, tenemos la sílaba nar, entonces nar, ¿verdad? Igual muy lejos, lejos, que riman, si nos damos cuenta ahí, lejos con viejos, tienen ahí tienen ritmo. Igual acá en extraños con hogaños, a partir de la sílaba tónica o acentuada, la sílaba tónica, extraños, hogaños. Igual acá tenemos en caminos, igual amigos, son las sílabas acentuadas. Entonces, eso es lo que respecta al ritmo. ¿Qué diferencia hay entre ritmo y rima? Decíamos de que la rima es la coincidencia de sonidos a partir de la última vocal acentuada, mientras que el ritmo es la distribución regular de las sílabas acentuadas. Estamos hablando de sílabas en lo que respecta a ritmo, ya no de, en este caso, vocal acentuada, sino de sílabas. Por ejemplo, caminar, nar es la sílaba acentuada y tiene el sonido fónico R. Igual en el verso tendré, dre es la sílaba acentuada
y el sonido fónico R, por lo tanto tiene cierta concordancia o ritmo con nar y tre, por lo que nos damos cuenta y escuchamos el sonido fónico R. Muy bien, vamos ahora rápidamente con los tipos de versos. Súper sencillo, fácil. Ahí tenemos los tipos de versos, el cual habíamos mencionado anteriormente, el verso de arte menor, el verso de arte mayor. Cuando tenemos un verso de arte menor, cuando las sílabas métricas tienen de 2 a 8 sílabas. Cuando un verso tiene de 2 a 8 sílabas métricas, hablamos de un verso de arte menor. Tenemos tipos de versos de arte menor. Tenemos el pentasílabo de 5, hexasílabo 6, heptasílabo 7 y el octosílabo 8. Muy bien, ahora los versos de arte mayor tienen de 9 a más sílabas métricas y dentro de ellos tenemos al eneasílabo con 9 sílabas métricas, decasílabo con 10 sílabas métricas, endecasílabo con 11 sílabas métricas, el dodecasílabo con 12 y los versos alejandrinos con 14 sílabas métricas. Se llaman versos alejandrinos porque Alejandro Magno pues escribía sus composiciones o cartas a su amada y esas composiciones le habían determinado que tiene 14 sílabas métricas cada uno y por ende se los llama versos alejandrinos. Perfecto. Vamos ahora con los tipos de estrofas. Tenemos los tipos de estrofas, ya ustedes lo conocen, los tipos de estrofas. Tenemos el pareado, que consiste en dos versos, ¿cierto? En dos versos que riman entre sí, normalmente las rimas consonantes, que pueden ser de arte mayor o que pueden ser de arte menor. El terceto, tenemos acá, son tres versos en decasílabos, tres versos de arte mayor que riman en consonante, el primero con el tercero y el segundo queda suelto. Ahí tenemos entonces la estructura del terceto. Acá tenemos 11A, la segunda queda libre y la tercera rima con la primera, que es 11A igual. El cuarteto son cuatro versos de arte mayor que riman en consonante, el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Tenemos su estructura que está aquí. El primero rima con el cuarto, el segundo con el tercero. Muy bien. El soneto. El soneto es una composición poética de 14 versos, por lo general de rima consonante, que se distribuyen en dos cuartetos y dos tercetos. Obviamente, por eso tienen 14 sílabas métricas, porque en dos cuartetos tenemos 8 y en dos tercetos 6, sumados tenemos 14 versos, entonces, y por eso se llama soneto. Y esos versos son en decasílabos. Perfecto. De esta manera llegamos a la parte final de la clase, entonces espero que haya sido provechosa la sesión de aprendizaje. Conmigo nos encontramos en una próxima clase, esperando que obviamente hayan estado atentos a la sesión de aprendizaje.